El pasado 25 de septiembre de este 2025 tuve el honor de participar en la presentación de un libro fantástico. El evento formaba parte del programa cultural del Hotel Praga que coordina Ángela Rivas y que presenta Juan José Moragrega. El libro se titula El Club del Atardecer y lo escribió Tomás Perales. Ha dedicado 60 años de su vida a la enseñanza de la tecnología y ha sentido siempre gran interés por el impacto social de los avances tecnológicos en la sociedad. En esta obra nos presenta a un grupo de mayores que acuden a un hogar de jubilados de lunes a viernes. Ellos nos muestran, entre otras cosas, la forma en que ven este mundo digital. Un mundo que les resulta deshumanizado y artificial y que ha provocado una tremenda brecha digital. Esta brecha ha dejado fuera del sistema a más de 3,5 millones de personas que se encuentran con dificultades para acceder a derechos básicos como la educación o la administración, al no saber manejarse con las nuevas tecnologías para solicitar algo que debería ser tan simple como una cita médica. Fue a principios de septiembre cuando mi apreciado Juan José Moragrega se puso en contacto conmigo para preguntarme si estaría interesada en colaborar como narradora oral en el evento. En cuanto escuché su propuesta, acepté de inmediato. Y es que es un tema que me afecta de lleno. Mis padres tienen ahora más de 80 años y verlos tan mayores e indefensos es algo que me toca en lo más profundo del corazón. Ninguno de los dos se maneja con un móvil moderno, ni tan siquiera para hacer una simple llamada. Y tampoco los he visto pedir una cita médica a través del teléfono. De todas esas cosas, como de muchas otras cuestiones, nos hemos tenido que encargar mi hermana y yo. No me puedo imaginar la situación de desamparo en que puedan quedar otras personas de su edad que no tengan hijos a los que poder recurrir para realizar esas gestiones que se han vuelto tan complejas con la era digital. Así pues, en cuanto Juanjo me lo dijo, me puse manos a la obra. Escribí yo misma una pequeña historia para luego contarla allí. Juanjo me había pedido que contara 2 historias. Pensaba escribirlas yo misma. Pero entonces me acordé de una historia que escuché a principios de este verano en el Retiro. Y es que de julio a septiembre, todos los viernes del verano desde el 2015, se reúnen a los pies de la fuente de la Alcachofa, junto al estanque del Retiro, los narradores que así lo desean para compartir historias. Son los cuentos encandilados, una iniciativa que surgió con la intención de recuperar esa tradición ancestral de compartir cuentos alrededor de la hoguera, y que fue ideada por una gran narradora y romancera, mi querida Marian Colina. La cuestión es que, a principios del pasado mes de julio, allí, junto a la fuente de la Alcachofa, mi querido Servideo Ruiz de la Fuente nos trajo una historia llena de humor y de ingenio que venía a poner de relieve las dificultades de los mayores para solicitar una cita médica previa. Se titula No sin cita previa y es una historia desternillante que a mí me encanta y que acaba llegando a la conclusión de que en este mundo actual tan digitalizado, sin cita previa, mejor que no se te ocurra ni morirte. Al principio le pedí la historia a Servideo para contarla yo misma, y él me la ofreció con gran generosidad. Pero luego pensé que lo ideal era que la contara él mismo, porque, además, Servideo y Tomás, el autor del libro, son coetáneos, puesto que nacieron ambos en 1949 y están jubilados en este momento. De este modo, allí nos juntamos Servideo y yo para acompañar a Tomás en la presentación de su libro con nuestras historias. También tuvimos la ocasión de escuchar un fragmento estremecedor en la voz de María José Pareja. El fragmento nos hizo reflexionar sobre cómo se invierte la valoración del tiempo según avanzan los años.
Mientras estamos en la vida laboral, todos esperamos con ansia la llegada del fin de semana. En cambio, cuando llega la etapa de la jubilación, esa circunstancia puede significar para muchos una época de aislamiento. Con suerte, muchas de esas personas mayores encuentran alivio a su soledad al acudir a un centro de día de lunes a viernes o a lugares semejantes como los hogares de jubilados. Entonces, el fin de semana puede convertirse en un tiempo desolador, encerrados entre las cuatro paredes de su casa. Y todo el fin de semana se reduce a su deseo de que llegue el lunes para poder regresar a ese espacio donde se sienten acompañados por otras personas en su misma situación, personas que se convierten en su familia. La historia de hoy es la que escribí para la presentación de ese libro. Me costó mucho darle la forma adecuada, porque no acababa de convencerme el punto de vista, pero creo que finalmente se ha convertido en la historia que quería contar. Puse mi tiempo y mi cariño al escribirla, y dice así. Al pequeño Miguel le encantaba ir al pueblo de vacaciones. Se pasaba todo el curso esperando ese momento mágico, a finales de junio o principios de julio, cuando sus padres le decían: «Venga, Miguel, que nos vamos al pueblo». Y es que allí se lo pasaba de maravilla. Tenía una libertad que era impensable en la ciudad donde vivía el resto del año. El día se lo pasaba corriendo y saltando por los canchos de acá para allá. Y por las noches se quedaba en la calle con los otros niños hasta altas horas, inventando 1000 juegos. Una de las cosas que más le gustaba a Miguel era ver a los mayores sentados por la noche en la calle. Después de cenar, los mayores tomaban sus sillas de mimbre y salían a la puerta de sus casas para tomar el fresco. Las mujeres abanicándose, los hombres algunos con sus pipas. Se pasaban el tiempo contando historias y chascarrillos y gastando bromas a los niños. De todos ellos, el preferido de Miguel era el señor José. A menudo se le podía ver sentado junto a su hermano Manuel cuando éste venía de visita. El señor José vivía solo y no tenía hijos, pero siempre tenía una sonrisa y regalaba a los niños caramelos. Les contaba chistes, cuentos y anécdotas del pasado, y a Miguel le encantaba escucharle. Pero aquel verano, Miguel notó que el señor José estaba muy distinto. Ya no reía como otras veces y su mirada parecía tan triste. Un día Miguel fue a preguntarle: «¿Qué le pasa, señor José?» «Ay, hijo, este verano mi hermano Manuel no va a venir al pueblo. Sus hijos tienen trabajo en la capital y no tienen tiempo para traerlo». «¿Y por qué no hace una videollamada con su hermano, señor José? Así al menos podrán verse», sugirió inocentemente el pequeño Miguel. Entonces, el señor José se sonrojó, bajó la mirada y Miguel notó que una lágrima asomaba a sus ojos. «Hijo, yo no entiendo de esas cosas tan modernas». El pequeño Miguel sintió que el corazón se le rompía dentro del pecho, pero entonces se le ocurrió una idea. Fue corriendo a hablar con sus padres y les contó el problema del señor José. Los adultos se hicieron cargo. Hablando unos con otros, por fin pudieron contactar con los sobrinos del señor José allí en la capital. Entre todos, pudieron concertar una videollamada para que los dos hermanos pudieran verse. No hay palabras para expresar la alegría del señor José al ver a su hermano en la pantalla del móvil. Los dos hablaron como cuando se encontraban en el pueblo, donde paseaban juntos por los canchos con sus bastones, compartiendo esas historias que se sabían de memoria y que repetían incesantemente sin cansarse. Se reían juntos por videollamada y en el sonido de la risa se hacían uno solo.
El pequeño Miguel se sintió tan contento de ver feliz al señor José que consiguió que todas las noches de aquel verano los dos hermanos pudieran encontrarse por videollamada. Y tanto empeño puso que consiguió que los niños del pueblo le tomaran el relevo al pasar las vacaciones, de manera que el señor José podía ver a su hermano Manuel por videollamada siempre que quería. Y Miguel, allá en la ciudad, se sentía lleno de alegría pensando que allí, en el pueblo, el señor José ya no se sentía tan solo sin la presencia de su hermano, porque podía verle siempre que lo deseaba. Dice Gianni Rodari en uno de sus cuentos que no hay persona más feliz que el anciano que puede hacerle un regalo a un niño. Sin embargo, yo creo que no hay persona más feliz que el niño que puede ayudar a un anciano y sacarle una sonrisa desde el fondo del corazón. En los tiempos que corren, la ciudad puede ser un lugar en el que nuestros mayores se sientan aislados, porque el tipo de vida que llevamos aquí, con esos altos edificios llenos de vecinos que muchas veces solo se conocen de saludarse en el pasillo o el ascensor, dista mucho de cómo es la vida en los pueblos. El señor José tenía la suerte de vivir en un pueblo en el que los mayores podían encontrarse cada noche para compartir. Pero en la ciudad la cosa es bien distinta. Personas como mi madre, por ejemplo, pueden encontrarse sin recursos ni espacios donde socializar, y poder acudir a un centro de día es un gran regalo para muchas personas que están en la misma situación que ella. Por eso me siento profundamente agradecida a estos recursos para mayores, porque les permiten mejorar su calidad de vida, su autoestima y su bienestar en general. Y quedé hasta aquí el podcast de hoy, como testimonio de una realidad que cada vez es más patente en nuestra sociedad. Feliz día, feliz vida, y recuerda que una sonrisa puede ser el cambio en el día de una persona.